Hemos visto cómo definir rutas, hemos visto cómo interactuar con los templates, con las vistas a través de Blade, hemos visto cómo recibir parámetros a través de la ruta e incluso hemos visto cómo utilizar los wildcards para recibir esos parámetros o con otro mecanismo. Vamos a dar un paso más allá, puesto que estas definiciones son muy visuales, esta programación es muy visual, sobre todo para elementos que necesiten pocos pasos, que sean sencillos. Pero si necesitamos modularidad o si necesitamos realizar acciones más complejas, necesitaremos dar ese siguiente paso que estábamos introduciendo, como son los controladores. Los controllers, la definición de clases que nos van a servir para definir una serie de acciones cuando una ruta sea lanzada por el usuario. Para ello vamos a comenzar con el típico ejemplo del blog y vamos a definir la primera ruta que va a estar ligada con un controller. Bueno, pues utilizaríamos la ya conocida root dos puntos y el método get para definir, por ejemplo, esa ruta que sería nuestro blog y el post que quisiéramos extraer. En vez de utilizar, y aquí viene la diferencia respecto a lo que hemos estado utilizando en las propias definiciones de las rutas, estábamos implementando qué hacíamos con cada una de las rutas. En vez de implementar estas acciones aquí directamente, vamos a hacer una llamada o vamos a ligarla con lo que se denomina un controller. Para ello, vamos a definir este post controller, siempre tiene que ir acompañado del controller, una buena práctica y además una definición que hará que el ligado sea óptimo, más que óptimo, sea correcto. Y dentro de este post controller lo que vamos a definir, ¿qué es lo que vamos a hacer? La acción, por un lado, definimos el qué controlador queremos que realice, que esté ligado a esta URL, a esta ruta, y por otro lado, ¿qué haremos? ¿Qué haremos en concreto? Puesto que dentro de este controller podremos definir varias acciones. En este caso, haremos el típico show, el típico mostrar un post para nuestro blog. Nos faltaría, por lo tanto, si ahora lanzásemos este blog post, nos daría error porque no tenemos lanzado, no tenemos creado ese controller. ¿Dónde se define esta clase que va a permitirnos definir a su vez las acciones? Pues bueno, se definiría a través de la carpeta app. Si lo desplegamos y a su vez desplegamos HTTP, puesto que estamos haciendo uso o estamos interactuando con las peticiones HTTP o la clase, el namespace que está haciendo uso es el HTTP, tenemos justamente aquí los controllers. Solo tenemos un controller definido, que es el por defecto o el base controller, que es el que hará uso cuando nosotros definamos el resto de controllers. Para definir uno nuevo, simplemente botón derecho, nuevo, y definiremos una nueva clase PHP que se definirá o se llamará exactamente igual que nuestra definición que hemos hecho en el enrutado. Por lo tanto, en este caso se deberá llamar post controller. Muy bien, ya lo tendríamos definido. Ahora haría falta definir el método show para que estuviese totalmente programada el enrutado, el controller y la acción a realizar. Para ello vamos a hacer una nueva función que se denomine justamente como la acción, el método que nosotros hemos dicho en nuestro enrutador que va a mostrarse, este show dentro de postcontroller. Bueno, vamos a hacer un return de show post para ver cuál es el resultado. Es decir, se sustituiría este control y esta acción por la función, por lo tanto, habríamos llegado ni más ni menos que
a esta sustitución, a esta ejecución de código, pero está definido en una clase que se denomina postcontroller y donde el resto de acciones van a estar definidos dentro de este controlador. Bueno, vamos a nuestro navegador y vamos a decirle blog primer post. Esperamos a que se recompile absolutamente todo y vamos a ver, nos habremos equivocado en el enrutado. Fijaos que he puesto router en vez de root. Muy bien, vamos a volverlo a relanzar y ahora sí, ya tendríamos se ha alcanzado este blog, se ha pasado este primer post como ese post y se ha lanzado justamente este return. Es decir, se ha definido o se ha creado el mismo proceso, pero en este caso a través de un controller y un método externo. Bueno, simplemente debemos o podemos definir el resto de acciones dentro de la función como lo hemos hecho dentro de web.php.